Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la poesía satírica, la cual es definida como un recurso y subgénero literario que emplea un tono más que todo sarcástico para lanzar un mensaje crítico mediante el humor. Esta tiene por objetivo realizar una burla o hacer una crítica sobre un acontecimiento, ya sea uno social, a una persona, una obra de arte, entre otras cosas. Esta se divide en dos y la primera es la sátira social, la cual se representa mediante la danza de la muerte, como podemos observar en la imagen. Este es un diálogo en verso que se representa mediante una personificación alegórica a la muerte y se busca que las personas de distintas clases sociales y en diferentes etapas de la vida puedan bailar alrededor de una tumba. Y se quiere lograr es que las personas recuerden que sin importar la edad o su clase social, el disfrute de la vida, pues como sabemos, tiene un fin y nadie puede escapar de la muerte. Por otra parte, nos encontramos la sátira política, que se especializa en entretener a partir de, como lo dice su nombre, lo político, los políticos y los asuntos públicos. Aquí encontramos las famosas coplas del Mingo Revuelgo, la cual es una obra de mediados del siglo XV, de la cual se debate su autoría entre el humanista e historiador Hernando de Pulgar y el poeta Íñigo de Mendoza. La pieza se compone de 35 coplas de 9 versos de marcador más que todo carácter popular y nos presenta a dos personajes alegóricos, al pastor y profeta Gil Arribato y a Mingo Revuelgo. Estos personajes se reúnen para comentar la injusticia y difícil situación política del reinado del rey Candaulo, que es la encarnación del monarca Enrique IV, que ha sido depuesto por unos nobles. Ahora les voy a hablar sobre la poesía popular en el siglo XV. Los romances son un tipo de composición poética conformada por octosílabos que combina rimas asonantes en los versos pares y en los versos sueltos en los impares. Los romances son característicos de la tradición oral medieval y se derivan de los cantares de gesta y también de los poemas épicos, los cuales tuvieron su periodo de auge durante el siglo XV. Los romances más antiguos son de finales del siglo XIV y principal del siglo XV. Se llaman romances viejos porque pertenecen a la literatura popular tradicional con todas sus características, que son la transmisión oral, la anónima, variantes, etc. Y estos se publicaron más que todos en pliegos sueltos, sin que se llegase a formar colecciones hasta la mitad de ese siglo. Estas colecciones de romances se denominaron romanceros o cancioneros de romances. Son famosos los impresos por Martín Nucio. Los romances viejos fueron clasificados por Menéndez Pelayo en los siguientes grupos. Los romances históricos, los cuales cuentan momentos más que todo legendarios y sobre todo relacionados con el medioevo español y se refieren al rey Don Rodrigo y la pérdida de España, al conde Fernán González, al Cid Campeador, entre otros. Por otra parte, encontramos los romances fronterizos que hacen referencia a aquellos momentos que suceden en la frontera de España y uno de los más conocidos es el de la lucha en reconquista contra los moros. Los romances del siglo carolingio se caracterizan por su complicación novelesca, por su sentimentalismo, por su pomposidad. Son notas poco esenciales en nuestros romances de tema castellano o lírico. También encontramos los romances del siglo bretón, los novelescos y los líricos. El estilo romancero manifiesta una gran sencillez y sobriedad de recursos, las descripciones parcas y las realistas, la casi total ausencia de elementos fantásticos o maravillosos, la escasez de adjetivos y metáforas. Con la falta de estos recursos, aún así consigue una viveza narrativa y efectos poéticos. Su principal recurso estilístico es el fragmentarismo, que es la tendencia española a terminar y trancar un romance en el momento de más intensidad poética, dejando a la fantasía notar en un mundo vago sin conocer el desenlace, como sucede con el de Por el mes era de mayo o con el de Conde Arnaldos. Las formas expresivas más utilizadas son repeticiones de palabras o frases, como podemos observar en el ejemplo: Genireldo, Genireldo, Río Verde, Fontefrida, Fontefrida. La prosa en el siglo XV ofrece unas notas estilísticas que las diferencian profundamente de las del siglo anterior. Se daba una imitación de los recursos latinos, el hipérbato y el latinismo del vocabulario. Al buscar una amplitud desarrolla las ideas repitiéndolas con términos equivalentes, como podemos observar, pero si a ver quisiere su amor e querencia, conviene que el juego
que es el fuego, e vivas llamas ponga el libro que compuse, corbacho. También es frecuente encontrar el verbo al final de las frases. Sus representantes son Fernando Pérez de Guzmán, que fue un gran analista y observador de la naturaleza moral. Su obra maestra es Generaciones y Semblanzas, que fue una colección de 35 retratos biográficos de los cortesanos más importantes de su historia. Por otra parte, encontramos a Hernández de Pulgar, que fue un secretario y cronista de los Reyes Católicos, autor de una interesante y atilada crónica de este reinado hasta el año 1490. Su mejor obra es la titulada Claros Varones de Castilla, que es una serie de 25 retratos de los personajes más interesantes en la época. Y por último encontramos a Enrique de Villena, que nació en 1384 y escribió un tratado de arte de trobar y fue incompleto. La novela en el siglo XV está representada por los libros de caballerías y por las llamadas novela sentimental, que es una narración de carácter novelesco con elementos alegóricos referentes a las torturas que pasan los enamorados para conseguir la felicidad, con un final de sabor romántico, ya que muere generalmente uno de los dos protagonistas y a veces los dos. Sus representantes son Juan Rodrigo de la Cámara, que fue un agradable poeta y que da muestra de sus composiciones en diversos cancioneros de la época, y El Ciervo Obrero, que de amor es una novela que contiene elementos muy diversos. Por otra parte encontramos a Diego de San Pedro, que escribió La cárcel de amor, la novela sentimental de más éxito del siglo XV, que relata los desgraciados amores de Liriano con la aureola y el lento suicidio del primero. El reinado de los reyes, por su parte, donde la nobleza sigue la trayectoria de levantamientos y motines de ambiciones desordenadas. Sucede en el reinado de los reyes católicos, que cambia la situación política. El humanismo lleva consigo la incorporación plena de España al Renacimiento y la persistencia al mismo tiempo de los elementos medievales, que es una de las características más interesantes de la cultura española. El conocimiento del latín se acentúa y gana terreno. La misma reina Isabel no tiene ningún inconveniente en aprenderlo, y se sumó la enorme influencia que ejerció la introducción de la imprenta en nuestra patria. La prosa, por su parte, se basa en la Celestina, que es la obra cumbre del siglo XV y una de las más interesantes de toda la literatura española y aún en la universal. Se cree que se escribió hacia 1497 y fue publicada por primera vez en Burgos en 1499. Su autor es Fernando de Rojas. Sus fuentes y estilos de la Celestina han sido minuciosamente estudiados por la crítica. Vemos por primera vez conseguido el intento español de fundir un elemento idealista con otro realista, que es tan característico en nuestras letras. Presenta notas específicas y diferenciales, la viveza del diálogo, la intensidad de la expresión de efecto y la abundancia del vocabulario. Fernando de Rojas ha sabido también utilizar el diminutivo con matices diversas, como lo utilizan muy pocos escritores en la prosa castellana, como observamos en el ejemplo. ¿Qué dirás a esto? Parmeno, neciuelo, loquito, angélico, perica, simplecico, lobitos en tal gesto. Por otra parte, encontramos a Juan de Encina, que nació en 1469 es una figura de gran interés en las letras peninsulares. Fue un excelente músico y pasó en largos años en una ciudad, y así le vemos en 1513 representar en casa del cardenal Arbórea su égloga de Plácida y Victoriano, pues la égloga es una composición poética que idealiza la vida de los pastores y del campo para tratar temas humanos generalmente, como el amor. Y también escribió el poemita No te tardes, que me muero, carcelero. No te tardes, que me muero. Apresura tu venida, porque no pierde la vida, que la fe no está perdida, carcelero. No te tardes, que me muero. Bien sabes que la tardanza trae gran desconfianza. Ven y cumple mi esperanza, carcelero. No te tardes, que me muero. Sácame de esta cadena, que recibo muy gran pena, pues tu tardar me condena, carcelero. No te tardes, que me muero.
La primera vez que me viste, ahí te vencer me venciste. Suéltame, pues me prendiste. Carcelero, no te tardes, que me muero. Por otra parte, encontramos a Lucas Fernández, que llegó a ser catedrático de música en la Universidad de Salamanca. Es autor de 6 farsas y églogas. 3 de ellas pertenecen al género profano y las otras son de carácter más que todo religioso. Gracias por escuchar y por la atención prestada.